Hola, hola, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Julieta? Gracias por acceder a esta invitación. Buenas, Ro, gracias a ti por esta invitación. Contenta, contenta de cruzarnos en vivo. Maravilloso. ¿Cómo quieres que te diga? Julieta, Juli. Juli, Juli, perfecto. Perfecto. Ya, Ujú. maravilloso. Entonces, Juli. Bueno, te cuento un poquitito que este programa Caminos hacia la Conciencia busca eh, entablar una conversación con varios terapeutas, personas que estén en el área del despertar y expansión de la conciencia, para que a través de sus herramientas nos puedan ir mostrando distintas formas de acceder a este tan bullado despertar o a esta búsqueda que siento que es constante de la sanación. ¿Ya? Así que por eso quise invitarte porque tomé las aulas de activación contigo y con Florencia y la verdad es que me parecieron maravillosas la forma en que tienen de entregar la información y tus trabajos energéticos. Cuando hablabas, tomé el taller también de la De alma. semilla y de verdad quedé alucinada con tu forma de... Es como que yo decía, ella lleva el Solkin en las venas, así es como que lo respira, lo come, era como... Y me encanta eso cuando eh, tomamos una herramienta y la hacemos tan nuestra que es como en lo cotidiano, es la filosofía de vida y eso me encantó, Juli, la verdad Qué es que me bueno, Ro, encantó. qué bueno. Gracias por eso, Ro, además, porque, bueno, además para que la gente también lo conozca, que sepa que están esos espacios, los talleres, las actividades. Y esto que me acabas de compartir me causa gracia porque muchas de yo doy talleres del Sincronario Galáctico Maya y todas las chicas que están ahí, todas las personas que participan y que hacen la formación me dicen, vos sos el Solking con patas, vos lo tenés Sí, integrado. sí, de verdad se siente así como que súper empoderada de lo que estás hablando. Es como, de verdad, es lo que miras, escuchas, sientes, comes, te bañas con eso y es como de verdad, así como, porque a cada pregunta que te hacían en el taller tenías una respuesta y a mí lo que me encanta mucho es que tomas eso, si bien lo manejas a nivel mucho más de conocimiento, me imagino, lo bajas. A tal manera que yo, por ejemplo, que me declaro un ignorante completamente del tema, sé muy poquito, lo entendía. Qué Y eso bueno. me encanta porque haces que la información llegue a todos. Y eso se Bueno. agradece, de verdad que se agradece. Qué bueno, gracias, Rob, porque esa es mi intención y además también yo lo vivo así. Para mí está en todo el sincronario, está todo el tiempo está en todo porque es el campo energético, es una forma de interpretar, pero para poder conectar, para poder ir hacia adentro, para poder despertar, para poder ver lo que no es visible. Entonces, cada vez que hablan o esto, o hay un intercambio, yo enseguida lo estoy conectando con esa Qué vibración y maravilla. modifica algo, ¿no? Qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Te gustaría primero contarnos un poquitito de ti, de, por ejemplo, cómo llegaste a esta herramienta, cómo fue tu proceso, yo le digo el tan bullado, el despertar, porque es un concepto que hoy día a mí como que de repente me genera un cierto resquemor, pero es la palabra adecuada. O el conectar, ¿no? A mí también me pasa lo Exacto. mismo con el despertar, porque en realidad yo siento que nuestra energía está siempre en nosotros. Lo que pasa es que es verdad, hay que reconocer que cuando estamos en la Tierra, en este plano, en esta materia, todo es dual, vivimos de alguna manera en una ilusión hasta que se corta esa ilusión, ¿no? Hay como y esto se puede ver hasta en lo más simple. Cuando nacemos con mamá y papá y resulta que mamá y papá parecen héroes hasta que de repente decís, ah, no, son Damos unos... cuenta exactamente, Todo exacto, sí, es esto, bueno, cierto. eso se replica todo el tiempo. Entonces, estamos todo el tiempo dándonos cuenta, despertando en conciencia, sacándonos el velo. Así que a mí me pasa lo mismo con esa palabra. Y en mi caso, yo creo que una parte de mí vino siempre muy conectada, acá siempre me parecía extraño estar acá, me parecía como, o sea, ay, esto no puede ser la vida solamente, como me parecía que había algo más, ¿no? Incluso me daba como, me enojaba, como, no puede ser, ay, nazco, tengo que ir a la escuela a hacer esto, me cansaba la escuela también. Entonces, había una parte de mí que siempre
conectó como de alguna forma natural con el mundo espiritual, como bueno, todo me daba Maravilloso. curiosidad, todo me gustaba, todo me... había libros de astrología en mi casa o de grafología o de cosas que aparecían y yo iba y me los leía y los aprendía y entonces de alguna manera siempre buceé en el mundo espiritual porque era algo que resonaba más en mí, que era más afín a la, incluso a lo lindo. Yo decía, esta materia están todos locos, no se puede estar acá, ¿cómo se hace para vivir? Como me resultaba complejo, difícil también, me pasaba que, y eso también pertenece mucho a mi carta maya, ¿no? Que lo descubrí después finalmente, pero me pasaba mucho que no entendía por qué no había alegría, por qué no había disfrute, por qué habiendo tantas cosas lindas la gente no podía conectar con eso, ¿no? Entonces, claro, mi búsqueda siempre era, bueno, ¿cómo estar mejor? ¿Cómo hacer para que la magia, que para mí estaba como adentro mío, exista? Entonces siempre hubo ese interés de que lo que me daba ilusión iba a buscar, ¿no? Iba a mirar Qué y a ver, bueno, me contabas algo energético, cualquier cosa desde chiquita y a mí me daba intriga, ¿no? qué bacán, qué Entonces, genial. desde ese lugar, sí, empecé a estudiar muchas cosas energéticas de muy chica. Ya esto que te cuento, por ejemplo, de grafología, yo me acuerdo que era muy chica, había un libro en casa, que no sabemos por qué, pero estaba ese Pero libro. estaba, qué Exacto. buena, qué Y yo lo buena. agarré y me parecía fascinante la idea de que uno solo escribe y solo con escribir, ¿no? Como también empezar a disociar que te enseñan una cosa como muy tangible y muy materia y de repente vos escribís y te cuenta algo de vos. Me parecía Es como ya, que es mágico, es realmente así impresionante que claro, que un símbolo, o lo ¿sabes? que yo veo como un símbolo, te puede dar información, te puede generar un movimiento energético, te despierta una parte de tu esencia. Yo Claro. siento que es Y que no magia. está separado de vos, porque fue Exacto, expresado de vos, entonces va a tener tu lenguaje, ¿no? qué Eh, genial. sí, entonces desde ahí toda mi vida fue una parte muy terrenal humana, obviamente ahí los conflictos familiares, caer a la realidad de muchas cosas, el dolor, mucho la disociación, ¿no? Entre maltrato y buen trato y escuela y como mucho lo terrenal que vivimos todos, La el vida. contexto de la vida y siempre a mí lo que me fue alineando fue todo eso que yo leía en paralelo o todo eso que hacía. Entonces desde muy chica leía cosas y los hacía y lo practicaba en mí y algo pasaba, algo cambiaba, ¿no? Me acuerdo incluso que también siempre hubo una parte mía de creer y conectar con las sincronicidades, eso estaba en mí. Esto hace que después cuando llegué al sincronario, para mí eso era más natural, el sincronario que todo lo otro en el mundo, ¿no? Qué Era como maravilla. en Ya, mí. dale. Y Como que se te encajó y se te armó el el puzzle. rompecabezas, Qué sí. maravilloso. Yo era chica, iba caminando, por ejemplo, y siempre cuento lo mismo, pero me lo acuerdo muy bien, no sé. Valía 10 centavos ir a viajar en colectivo acá. ¿Ya? Y yo iba a la escuela, en la primaria, y me volvía sola, ¿no? Y era chiquita, y se me perdían los 10 centavos, no tenía los 10 centavos, y yo decía, no pasa nada. Porque yo salgo de la escuela y sé que me voy a encontrar los 10 centavos, ¿no? Como una certeza del movimiento energético. Y me las encontraba y agarraba chocha y viajaba con él. Genial. Qué maravilla. Y, por ejemplo, no estudiaba y no estudiaba porque sabía que no iba a Que, ir que sola. sabías. Sabía. Y yo decía, y al mismo tiempo, claro, vas creciendo y empieza la mente a empezarte a poner en jaque. ¿Cómo? ¿Cómo que no Pero vas? Tenés que estudiar, claro. claro, tienes que ser responsable, tienes que cumplir. ¿Cómo esperas que te vaya bien sin leer? Como hay un meme de un niñito que toma el libro y se lo pone aquí, así como esa es la manera de estudiar. Bueno, Pero tu sí. alma ya sabía que eso estaba en ti. Exacto, que había una percepción, ¿no? De hecho, bueno, esto que acabas de dar el ejemplo, yo estudiaba y me ponía las cosas abajo de la almohada, por ejemplo, Yo hago lo y a lo mismo. que sabía que eso iba a que se estaba conectando conmigo, ¿no? Había un lenguaje que yo lo tenía, pero no lo tenía ni en palabras ni me lo había enseñado, ¿no? No era que estaba como escrito en alguna parte. Y entonces así fui creciendo, hice un montón, hice cursos de meditación un montón, hice, bueno, en su momento Reiki, astrologías varias.
Muchos me metía en todo lo que era como, en todo lo que me resonaba distinto, iba a probar y experimentar. Pero en paralelo, eso era como una parte mía íntima. Yo lo hacía y lo usaba y compartía, pero era mío. Entonces, en paralelo estudiaba. Ya, Estudié diseño, imagen y sonido, estudié sociología, me terminé ya. la carrera que es un técnico que es de recreación, de tiempo libre y recreación, porque ahí estaba mucho mi leitmotiv, que era trabajar con la gente a través del juego para que sea libre, ¿no? Ese era como un pulso adentro mío, que estaba y un día apareció la carrera y dije, bueno, hago esto. Ahí, ya, Hago esto. vale. Y era muy afín a mí incluso también, porque venía como de mucha estructura muy rígida, en donde yo nuevamente encontraba esto de que no había conexión humana, que no, que estaba estudiando algo social, pero lo que menos sabía era un compartir social, ¿no? ¿Y qué nos cuesta eso? Sí, Cuesta muchísimo el poder mostrarte, siento yo, mostrarte tal cual y encontrar además un grupo que acepte quién eres y que nosotros también aceptemos al otro completamente. O sea, estamos como muchas veces, yo digo, encartonados en como ciertos roles, ciertas como requisitos sociales de lo que se debe y no se debe. Y una de esas cosas que me llamó mucho la atención que mencionaste es como esta falta de alegría. Y eso es cierto. No, y sobre todo, bueno, nosotros acá los chilenos como que nos cuesta mucho más que a ustedes, porque nosotros acá somos y es como que pareciéramos que estábamos todo el día enojados, no estamos enojados, pero nuestra, como nuestra postura, nuestra mirada es como, y a mí me pasa muchísimo, que no hoy día no tanto, pero me pregunta, ¿estás enojada? ¿Te pasa algo? Y yo, no, soy así. Ah, hoy día ya me puedo reír más, pero era complejo eso, era tal muy cual. De complejo. hecho, está bueno eso, Roque, que decís, porque acá en Argentina hay algo muy de la queja, la queja, la queja. Entonces al final te pasan cosas buenas, pero, no, pero, y dos puntos. Hay una carga que decís, así no se puede disfrutar, así no terminás de integrar ese campo No, energético. no, siempre da como que podría haber sido mejor, no voy a disfrutar esto porque siempre hay algo mejor. Sí, nos cuesta eso, nos De cuesta. hecho, una de las cosas que obviamente más de grande me fui dando cuenta, para mí hacer recreación fue una liberación para mi alma, porque no fue tanto para estudiar para los demás, porque eso ya estaba como en mí. Yo dije, cualquier cosa que haga siempre va a haber el juego, siempre van a haber dinámicas, siempre va a estar esa energía, ¿no? Porque está en mí. Pero estudiar eso me liberó a mí. Dije, hay gente que se ríe, hay gente que juega, hay gente que hace pavadas y de repente no está mal, no hay un problema y al Y revés. ahora tengo un respaldo de un diploma, de un estudio que avale que está bien lo que estoy haciendo. Qué bueno. No, pero mira, más que el diploma era una liberación del alma. Yo me Sí, lo acuerdo que entiendo. cuando entré, eh, fue una de las cosas que me pasaba era, por ejemplo, dije, yo siempre era, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos. Tampoco sé si ahora voy a tener, no es que, pero sí había una tajante como en, acá no voy a traer a más nadie, ya bastante que estoy yo es un montón, era como mi percepción, ¿no? Listo, con Y eso es suficiente. entrando a esa carrera me pasó que, claro, empecé a ver humanidad, empecé a ver gente que se ocupaba, se preocupaba, que nos juntábamos y si faltaba algo todos hacíamos equipo, nos mimábamos, nos cuidábamos, había como una Buena, buena, buena. camaradería, un lenguaje que dije, no es todo tan terrible, no es Mm, toda la humanidad así. Y eso tiene que ver con esto también que decimos, ¿no? Hay algo como entrar y empezar a conectar con tu tribu, tu espacio, empezar a reconocerte y decir, ¿qué es mío? Y en vez de querer encajar, empezar a decir, no, para, yo soy así. Y desde acá voy a elegir personas con las que resueno con esto, y si no Qué está ganas. bien, ¿no? Exacto, Y no exacto. obligarme. Maravilloso. Sí, Sí, sí. sí. Dentro de esa danza, yo siempre en paralelo haciendo cosas energéticas, Qué genial. pero Pero nunca. dentro de eso, quizás no estaba haciendo yo el título energético, pero claramente estaba relacionado, absolutamente. Sí, sí, para mí sí un montón, porque nuevamente para mí es así la vida. Yo cuando la veo con ese campo vibracional. Entonces,
todo tiene ese tinte, ¿no? Pero bueno, yo no lo compartía a los demás. Yo hacía un montón de actividades, cursos, talleres, me encantaba, lo expresaba, pero no lo compartía a nadie, no trabajaba de eso. Y, y muchas de las herramientas que hice son también las que hoy utilizo. Hice unas meditaciones que para mí fueron, eso, fueron realmente los velos que fui sacando del no ver y decir, ah, mirá cómo estamos integrados, mirá cómo somos uno, mirá cómo cuando yo me veo puedo sanar, puedo transformarme, ¿no? Me empezó como esas meditaciones, pero la práctica, porque sin la práctica no se hace nada, ¿no? Nada, no somos Entonces, nada. no somos nada. Entonces, esas meditaciones, después mis prácticas con el campo energético, y yo iba así hasta que un día conozco el Solki en el sincronario, y en el sincronario yo ya me había hecho cartas astrales de todo tipo con sabor, carta numerológica de todo tipo con sabor, o sea, ya estaba ahí como a ver qué me va a decir, ¿no? Como entrando, pero creyendo que me iban a dar un poco más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, Claro. exactamente. Y cuando me cuentan la energía que yo soy, en mi caso yo soy luna, les muestro, yo soy la luna, Ya, ya, cuando me hablan de mi energía, fue la primera vez que alguien me dijo algo muy personal, muy que solo yo sabía, que nadie más sabía, que solo yo sabía. te dio ahí, pero Sí, y claro, tocó mi mundo, tocó mi alma, era, esto soy yo. Yo sé que yo soy esto y siempre supe que soy esto, pero para el mundo soy otra cosa. O salgo y me vinculo o desde otros lugares tengo otra imagen y está bien, pero en lo más profundo yo soy esto. Y fue tan fuerte eso, te hizo la luz ahí, la sí, magia. Ay, qué y ahí maravilla. arrancó, sí, ahí arrancó mi autoconocimiento desde el reconocimiento. Como todo lo que yo había hecho fueron herramientas que me ayudaron a estar más en armonía, más en paz, a trabajar esto entre la alegría, la tristeza, la humanidad, la materia Qué y bueno. quién soy. Y de repente, ok, esta sos vos y cómo haces para respetar eso, porque claro, la luna encima, encima me atado la luna encima, es una energía muy sensible, viene a respetar. Tremenda pega. Viene a trabajar la ciclicidad, respetar la ciclicidad. Ahí entiendo esto de por qué, esta de mi intuición, de por qué yo percibía con tanta claridad, por ejemplo, esto. Sé que alguien no va a venir, o sé cuando algo se va a cancelar, o sé qué va a pasar después, como hay una percepción que, claro, Mm. lo tengo porque soy agua, y en la otra astrología soy Géminis, nada que ver. Ya, ya, mira, Van de la mano de alguna manera porque la luna representa la comunicación emocional, pero esto de entrar a una esencia mía, ¿no? Entrar a, wow, claro, yo traigo esto y cómo me permito a mí misma administrar esto para vivir más en armonía conmigo, porque esta es mi esencia. Cuando yo exactamente. te corro de eso o no me hace cuidar, de hecho hasta te diría que todas las herramientas que había aprendido hasta ese momento fueron para armonizar esa luna, para que estar en equilibrio, para decir, bueno, puedo estar bien, no entro a un lugar y puedo estar en equilibrio y no al revés, entrar y Oh, perder. y qué importante eso, porque finalmente ser a ese nivel de receptiva puede llevar incluso en algún momento a... Yo decía que en algún momento estudié Reiki y eso despertó tantas cosas en mí que fue como me volví en una esponja. Sentía todo, me dolía todo y era llegar a mi casa así como, encima trabajaba en un hospital y era así como, ay, uy, era como que todo andaba tiritona. Entonces, qué importante es lo que mencionas, poder comprender cómo ahora, sin pasarme a llevar, respetando esa percepción, porque es tremendamente valiosa, la aprendo a equilibrar, a sostener, a manejar a mi beneficio. Exacto, exacto. Y a aceptarla, porque yo cuando hago lecturas, por ejemplo, si me toca personas lunas o hay otras energías que también son muy sensibles porque son agua, siempre digo que en realidad es un don. Lo que pasa es que hasta que uno puede tomar ese don, es un montón. Y es aceptar también que vas a entrar en eso, en de repente el caos o no,
o en perderte y tener que volver a vos y que quizás eso no tarda lo mismo que para otra persona que tiene otra energía o que tiene otra forma, ¿no? Es descubrirse, es también la energía femenina, esa energía femenina que como fue coartada, nos cuesta también reconocerla como algo bueno, algo válido, algo Sí, valioso, ¿no? sí, 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 qué fuerte igual, pero qué lindo que pudiste descubrir eso y sentir, porque siento que ese momento de cuando yo digo se hizo la luz es tremendamente potente porque es mirar atrás y decir, bueno, lo que yo sentía era válido, era real, no eran inventos, no era que me estaba volviendo loca, no es que tenía ahí mariposita ahí dando vueltas. Y ahora, con esto que ya acepto que soy, ¿cómo avanzo? Y llega un punto también creo que es súper importante para aquellos que enseñamos, y es cuando se dice, bueno, esto me ayudó tanto, me sirvió tanto a mí, ¿cómo lo comparto? ¿Cómo lo entrego para que también le sirva a otros? tal cual, tal cual, Ro. De hecho, a mí lo que me pasó fue que esta herramienta yo la tomé desde chica, a los 18, y la empecé a usar para mí, porque incluso en ese momento yo no, nuevamente, era para mí, ¿no? A Como entender. sí, para entenderme y porque no me veía, porque en mí todavía no estaba como, ah, bueno, puedo vivir de esto, o puedo compartir esto, o esta es mi misión de alguna manera, o está dentro mío. Eh, Como un lenguaje que me gusta, que me hace bien, ¿no? Como esto que a uno que le sale natural, o esto que me decías, a mí me lo dicen y cuando me dicen que me nace, yo me muero, pues no puedo creer, como me parece como, claro, en Sí, realidad es propio, pero visto de afuera decís, está integrado. Y claro, qué mejor que compartir algo que también potencia ese campo energético. Y yo sí lo empecé a compartir, es así, lo que me pasó fue que lo empecé a vivir y vibrar. Era todo conflicto que yo tenía, pero todo lo que me pasaba en la vida, yo iba a mi carta, iba el Solkin y miraba y decía, bueno, a ver, ¿qué día soy? ¿Cuál es mi energía? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la energía del otro? ¿Qué entiendo? ¿Qué no entiendo? ¿Por qué me pasa tal cosa? Como todo empezó a ser para mí poder interpretarme a través del sincronario, porque yo vivía ese lenguaje, era como hablar con alguien como yo, era como, esto me está hablando el qué mismo idioma, genial, entonces qué yo puedo entender genial. lo que me está diciendo, ¿no? Y ahí puedo cambiar y puedo crecer. Algo que a mí me hizo muy bien con el Solking fueron dos cosas muy importantes para mi vida. La primera fue la ciclicidad, aceptar la ciclicidad, decir, no todo es perfecto, no tengo que ir a ningún lado, no tengo que, mi camino no es lineal, ¿no? Sino que es cíclico, espiralado, evolutivo, tiene bajas, tiene subidas, tiene momentos de pausa, tiene momentos en donde viene el caos para poder ver la claridad y el caos no es algo malo, ¿no? Entonces, lo primero que fue es aceptar mis procesos y mis ritmos, porque eso estaba incluso en mi naturaleza por ser esa energía, ¿no? Era como, yo no la podía evitar, quizás si hubiese sido otra energía la evitaba de otra manera, pero no podía. Entonces, fue aceptarme, fue, wow, claro, puedo darme mis tiempos, puedo ir más despacio, puedo frenar, puedo ir a un ritmo más natural. Y la segunda, que también fue sagrada, y yo cada vez que doy los talleres lo comparto como muy importante, que es aceptar nuestras luces y nuestras sombras. Nosotras somos todo. No es que, ay, qué lindo, yo soy la luz y no, porque si vos sos la luz es porque sos la luz y la sombra, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, integrar eso fue también poder reconocer y amar mi ritmo, amar mi proceso, amar mis equivocaciones, amar mis errores, amar el que las cosas no me salgan, no entenderlas, el enojarme. Aprendí a enojarme. Yo venía como de un pulso de, no, tengo que hacer las cosas bien y de cierta manera, y de repente era, no, si no expresas las emociones te vas a enfermar, y si no las expresás y no las registrás por no ser mala, hay algo que está mal, ¿no? Entonces, de repente, hasta ver las energías de grito, de llanto, de pelea como algo necesario, ¿no? Y ya no verlo como algo malo. Y todo eso fue integración en mí. Fue, ok, cuando yo estoy en sombra, es tan importante como mi luz. Y cuando yo puedo integrar las dos cosas y no rechazarlas, o no rechazar mi sombra, o no rechazar y quedarme, que también nos pasa mucho con esto que hablamos de Chile, Argentina o de los países, ¿no? De las personas que nos cuesta mucho reconocer nuestra luz o reconocer eso que es bueno nuestro, que es lindo, que nos hace bien.
porque está juzgado, porque está criticado, porque hay, porque te agrandás. Porque reconocer, por ejemplo, soy buena en lo que hago, y que puede ser algo súper, un comentario así muy al azar, o trabaja la humildad, Tal el cual, ego, tal y cual, finalmente siento que el ego también forma parte de quien soy. tal Pero cual. no reconocer lo que, esa luz, lo que me gusta, lo que soy buena, en algún momento, y lo hablo desde mi propia experiencia, me ocurrió que me fui al otro lado. Entonces me movía desde una falsa humildad porque era, no, es que cómo voy a reconocerlo. O cuando alguien me decía, así, no, si no es para tanto, no, si es que estudiando, es que todos podemos, es que, y es válido, todos podemos. Pero en ese momento se me estaba reconociendo algo a mí, pero cuesta mucho aceptar, sí, soy buena en lo que hago. Porque hay uno por dentro, como yo digo, este angelito malo te está, oye, oye, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Y es potente eso igual, Juli. Tal, tal Sí, cual. sí, Es por eso para mí el sincronario fue ese proceso de aceptar todas mis partes. Y aceptar todas mis partes implica toda esa destrucción y reconstrucción. Tanto cuando me doy cuenta que estoy tapando algo y que estoy haciendo todo un esfuerzo para tapar algo y al final es que se rompan mil pedazos, va a sentí lo salir que igual. sentir, y ahí crezco y ahí me veo y ahí entiendo incluso que realmente el Solking todo el tiempo habla de todos somos uno, pero cada uno es un universo, es un Y mundo. ahí yo quiero tomar un poquitito de lo que tú decías que para ti es tremendamente valioso del Solking, que es la ciclicidad y la luz y la sombra, porque cuando hacemos ese proceso internamente, también aprendo a reconocer que el otro también vive ese mismo proceso de ciclicidad y de reconocimiento de luz y sombra. Y no es que el otro esté ahí para hacerme algo a mí, sino que en su propio viaje está viviendo eso que también yo, y en algún momento quizá estos dos mundos en caos chocan y Exacto, exacto. quedó la tremenda, acá decimos la tremenda escoba, y es simplemente permitir que la energía baje y ya en orden volvemos. Pero eso forma parte de la vida, de Del juego. este cambio, esa adaptación, el movimiento energético. O sea, son tantas cosas que pueden a veces reunirse para que esto explote. Y como decías, de repente tratamos de, sobre todo siento yo en este mundo, de la espiritualidad o a mi parecer, de esta pseudo espiritualidad donde nos llevan a que casi tenemos que estar todo el día en una conexión directa, en una meditación, en alegría, en una posición zen, como que no te puedes enojar, como que, ah, tienes emociones, contrólalas. Si soy un ser humano, es lógico que tengo emociones y no siempre voy a estar brillando así como en amor. Es lo ideal, claro que sí, pero hay momentos en que en lo cotidiano soy mamá, trabajadora, soy dueña de casa y no siempre todo funciona como quizás yo quiero que funcione, y eso me saca de mi centro y tengo el derecho también a expresarlo libremente, y eso nos cuesta. Sí, a mí eso me encanta, Ro. Mira, el Solking, por eso el Solking me parece tan maravilloso, porque habla de todo ese lenguaje. Por un lado habla de ese espejo que acabas de decir, me cruzo con un otro y con el otro me pasan cosas. Y el espejo te dice, todo es un reflejo de tu interior. No pasa nada. Y el otro va a estar en donde tenga que estar, pero al final te está ayudando para que veas algo de vos. Si te molestó, si te incomodó, te ayuda a ver una parte tuya. Y no solo una parte nuestra, es una parte de la conciencia, darnos cuenta de que no nos habla individualmente solamente, nos No es está hablando, contigo, no es claro, contigo, tú, no es contigo, tal cual. sí, Te está somos todos. Sí, qué sí, esa valioso eso. unidad, esa de que al final tenemos, cuando estamos solamente en la cabeza, tenemos tantas estructuras, tantas formas, el Solkin también habla de eso, habla del guerrero, este guerrero que ensombra, por eso las luces y las sombras, ¿no? Y todos somos este camino, ese guerrero que ensombra se queda solamente en la mente, en las ideas, en las formas, y al final viene el espejo y te dice, pero somos infinitos.
y depende en dónde te pares, va a haber, este va a tener razón y el otro va a tener razón y todos tienen razón al final. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo creas tu camino más en paz y más integrado, más allá del otro, más allá de quién tiene razón, ¿no? Y que claro, que a veces le damos tanta importancia a eso. A ver, pero de esto, ¿quién realmente tiene la razón? Cuando en el fondo yo siempre hablo de esta, como esta analogía de que si yo pongo frente a mí un número 9 desde este lado es un 9 pero si tú te paras del otro lado no es un 9. Y Tal alguna cual. de las dos está equivocada o alguna de las dos tiene la verdad absoluta, ¿no? Pues, es Y ni que todo. hablar si te toca a alguien creativo y se pone al costado y dice es una ballena, porque le pongo un ojito y es una ballena. Exactamente, exactamente. Sí, sí, pues entonces al final es como cada uno de nosotros tiene una visión distinta, pero que es súper complementaria a la que tiene el otro. Tal cual. Suma, permite que nos veamos, que nos entendamos y al final el, el sincronario, y por eso yo lo amo tanto a nivel soberanía energética, soberanía humana, ¿no? Porque esto que decías, el Solkin te dice, venís a ser humano en la materia. ¿Y qué es ser humano en la materia? Va a haber dualidad, vas a entrar en el ego, vas a salir del ego, te vas a conectar con tu espiritualidad, vas a ser libre, vas a Exacto, volver a enjaularte. Y toda esa es la danza creadora de tu ser, pero lo importante es que puedas acceder a eso. No es lo mismo entrar y quedarte a ciegas, porque ahí sufrís. Y está bien también. Hay un proceso que para mí, que tiene que ver también, ¿no? Con el camino de cada uno. Yo digo, cada uno al final tiene su momento. El alma sabe por qué entra al mundo espiritual y por qué no entra. Por qué se queda y dice, no, ¿sabes qué? Me la voy a dar contra la pared todo lo que pueda, porque quizás en la próxima encarnación o en el próximo camino, todo eso me ayuda a poder sí tener las herramientas para después en el próximo camino o en la próxima experiencia de lo que sea mi alma, poder ver con claridad. Pero ahora estoy acá. Y está bien eso, ¿no? Y entonces al mismo tiempo me permite a mí que esa persona que está en cualquiera pasen cosas para que yo me vea. Entonces al final todo es exacto. perfecto, te dice la fuente, porque es así. Sí, Somos... claro. Desde ahí arriba todo es perfecto, acá abajo quizás no lo vemos tan perfecto porque a veces nos duele, pero siento que también Duele, es duele. súper valioso lo que dices de, oye, disfrútalo, vívelo, ya, si te querés dar contra la pared, date contra la pared, pero aprende de darte contra la pared. Ese es la danza que hace el Solking que a mí me enamora, porque dice, la sombra de cada energía existe, existe. No te la anula, no te la quita, no te dice está mal que estés mal, te dice existe, está mal que estés en el ego. No, existe. Lo que importa es que una vez que vos lo ves y lo habitas, vas a poder entrar a tu centro y a tu equilibrio, porque también existe el centro y el equilibrio. Y ahí empezás a tener ese poder creador, en donde entro en la Exacto. sombra y ya no me juzgo, no me critico como antes, no me castigo como antes, no la paso mal como antes. Puedo sufrirlo, sí, me puede doler, sí, porque estás y estás experimentándolo, pero ya sos consciente de por qué te está doliendo tanto también, ¿no? Cuando esto que hablamos, por ejemplo, si mi mente tiene una idea de éxito o de lo que sea, claro, cada vez que yo no llego ahí, algo me va a pasar. Pero si ya lo sé, voy a aprender a amarme en ese proceso. Exacto. Y el sincronario, el centro del sincronario, por eso esto es hermoso, el centro del sincronario, que es el 130 y el 131, es el perro, que es este que ven acá, que ahora si lo encuentro se lo voy a mostrar, y el mono. Son la llave del sincronario. ¿Y qué dice el perro? Habla del amor. El perro te dice cuánto te amás siendo lo que seas que sos. Lo que seas que sos. Se trata de eso. Y el mono es, entraste al juego. Entraste al juego. ¿Cómo jugás y cómo dejás que esto te atraviese y cómo dejás que este humano en conciencia y en inconsciencia habite en vos? No uno o el otro y lo rechazo. Al final Ok. es esa dinámica y, y ahí nos rendimos y cuando uno se rinde ahí, el Solkin habla de presencia, de aquí y ahora. Todo está sucediendo aquí y ahora. ¿Y cómo habitas ese aquí y ahora? ¿Y cómo te abrís a esa experiencia de sentir? Me encanta la cara como, ¡ay, Es que, somos tan-". es que de verdad, yo hoy día sin saber del sincronario, puedo decir que me muevo en eso. No estoy diciendo que vivo en completa coherencia y armonía, porque creo que me falta un poco. Ya estamos trabajando para eso. Pero, no sé, 2 años, 3 años atrás, yo, por ejemplo, encontraba hasta enojarme.
era malo. Claro, Porque con esta, como tú mencionabas hace un ratito, estas historias que nos acompañan de de la infancia, era como, tal cual. siempre tenías que estar bien. Eh, y tengo una frase muy marcada de mi madre que me decía siempre, con ese genio nadie te va a querer. Entonces era como, oh, hasta que llegó un punto en que dije, ah, me da lo mismo, me voy a quedar sola, ya no importa, me quedo sola. Pero validar y respetar eso que sabes que eres, reconocerte tú, porque muchas veces pasa, o me pasaba a mí, que buscaba esta aceptación fuera, a través de esta, que es una máscara finalmente, pero llega un punto en que la máscara ya se le van como desgastando los elásticos, entonces ya no siempre querés estar riéndote, porque Bueno, te pasan cosas. Entonces fue como, "Ah, esto tal es lo cual. que soy". Hay días que tengo, soy la mujer más amorosa del mundo y hay días que soy la persona más odiosa del mundo, pero me lo permito y lo acepto y entiendo que sí, hoy día estoy quizás en uno de los extremos, pero como me lo permito, también dejo que Exacto, esté y al otro día digo ya, ah, cambiamos la ropita, cambiamos el ánimo y vamos. ¿Qué tengo que aprender de esto? Lo tomo y avanzo sin tanta culpa. exacto. Acabas de describir, bueno, esa es la luna al 100%. Por eso para mí era como, es como, te entiendo el lenguaje, ¿no? Trabaja esa culpa, esa ciclicidad. Pero para mí es todo eso, por eso la divinidad de vernos y de perdernos. Al final, cada cosa que no nos sale o nos sale, en realidad te dice, no hay una forma, nunca hay una forma. Lo que pasa es que en una estás mejor y podés ir integrándote y tomás y vas aprendiendo y tomando herramientas. Por eso, para mí siempre el Solking es una herramienta que te ayuda a empezar a descubrir lo que está oculto en cada uno, a través de aceptarte, a través de ir amándote y dándote cuenta cuánto acá me cuesta un montón, pero que ya te estés dando cuenta ya es un montón, porque habla de un lenguaje que antes no estaba ese lenguaje, que antes no ¿No te lo decían, veías? hey, claro, hey, ama esta parte, no, te decían, esto está mal, no está bien, es incorrecto, no sos un buen humano, ¿no? O que tenés que estar perfecto. Sí. Y Entonces, en perfección y al servicio de los demás siempre. Entonces, cuando no podías decir que no, si te invitaban, te sentías obligada a ir, siempre sonriendo, o sea, nunca estabas cansada. Y eso yo lo tomé mucho y creé un taller que se llama La culpa de ser mamá. Porque cuando fui mamá por primera vez, era todo así, y esto está bien, está mal. Oh, y todo me lo cuestionaba, pero no desde un cuestionamiento que me ayudaba a crecer, sino desde un cuestionamiento que era, lo estoy haciendo pésimo. Hasta que, ya, no puede ser todo tan hago malo. como puedo. Es lo que tengo, es lo que hay, lo siento. Te pagaré un psicólogo, le decía yo a mi hijo, después riéndonos, te pagaré un psicólogo, pero hice lo mejor que pude. Tal cual. Y ahí hay bueno, en el Solkin está el guerrero, ¿no? Que lo que estábamos hablando recién, pero para mí finalmente se trata de eso. El sincronario todo el tiempo está mostrándonos que allá afuera, este es espejo, ¿no? Que allá afuera lo que vivimos, lo que nos pasa, nos está hablando para poder vernos adentro y para poder darnos cuenta lo que teníamos tapado y lo que no. Entonces de repente me doy cuenta que vengo forzándome, a mí me pasaba con esto que te contaba también de la enfermedad, yo no, si me pasaba algo no decía nada, si estaba mal no decía nada, si me era, tengo que sonreír, tengo que ser correcta, muchos tengo que, bien guerrero, tengo que. Y después, un día, esto de en una canalización me dicen, mirá, si vos no empezás a expresar lo que te pasa, te vas a enfermar. Y ahí, y yo creo que ahí está el ir amándonos, porque nos puede costar un montón, pero el amor está en cuando yo pongo eso de mí, aunque me cueste mucho, para empezar a verme, transformarme y decir, ok, esto tiene que cambiar en mí por mí. Ya ni siquiera por el otro, es porque yo no me quiero enfermar, porque no quiero llegar a este Exacto. estado de... Y para eso tuve que ver que el decir las cosas y decir las cosas como salgan. Y a mí eso me parece maravilloso, porque al principio vas a hacerlas como te salgan. Así como sea de la madre, como te salga. Le decís mal, te sale bien, después te paga el psicólogo, pero mientras tanto hago lo que puedo con lo que tengo.
Y eso empezás a validarte vos, a respetarte vos. Por ende, también podés respetar y validar al otro y darte a cuenta los demás. que todos estamos en la misma danza y punto, y que va a depender de vos qué hacer con eso. Y listo, y ya está, y está bien, y ese es el juego, y ese es el camino, y todo lo demás es voy aprendiendo de mí, voy aprendiendo del otro, voy reconociéndome lo que me sale, lo que no me sale, me dolerá más, me dolerá menos, pero es un lenguaje que antes no estaba, que antes era, incluso se sigue potenciando en sombra, que yo lo veo mucho en las redes, se potencian las heridas todo el tiempo. Porque si al final en las redes están todos felices y vos decís, pero yo no estoy feliz, yo no estoy en esa sintonía. Si al final porque hay que hacer tal cosa, todos hay que hacer tal cosa. No, no hay que hacer nada, tenés que sentirte, tenés que darte lugar y dentro de ese darte lugar te vas a conocer y vas a poder darle lugar al otro. Y listo, y cuando uno se da lugar, entonces el otro le refleja eso y por eso somos pequeñas chispas que en un lugar iluminamos y en otro, más que iluminar, generamos el caos. Y está bien, porque va a venir otro a iluminarnos en ese momento, porque no la tenemos clara en todo, porque si no, no No, estaríamos experimentando la materia. exactamente. Yo eso siempre lo digo, si no, yo estaría con una aureola o con alita en otro plano. Si estoy aquí es porque estoy tratando de vivir esta humanidad en coherencia con mi divinidad, pero a veces no me resulta del todo. Entonces Igual ahí, ahí, hasta ahí yo digo, y esa es la coherencia con la divinidad, que no nos resulte, es la coherencia, porque si nos resulta, no estamos pudiendo experimentarla. En el Sol, quien está el caminante del cielo, que a mí me encanta, una energía muy hermosa, el caminante del cielo. De hecho, es el número 13 y hay 20 energías para llegar a ese Sol, a esa conciencia, ¿no? Pero es ese Sol que lo bajamos a la materia al final, que nuevamente integra, se acepta. Pero antes está el caminante y el caminante dice, tenés que vivir la experiencia. Si no vivís la experiencia, no sacás tus propias conclusiones, no bajás tu propia información y no vibrás en eso que vos sos. Entonces, incluso en la incoherencia estás en la coherencia del ser, porque lo estás, porque todo está dentro de una unidad. Entonces, al final, mi alma está en esta experiencia, pero también está teniendo otras y esta es tan importante como la como, divinidad, la evolución y la. Y esta es la que me permite todo eso. Entonces, cuando no estoy en eso que mi mente quiere, que sería como ese guerrero, que el guerrero te dice, tiene que ser de una cierta manera, mejor que no esté ahí, porque voy a descubrir mi manera y voy a despertar mi manera. Pero en el proceso, en el camino, lo sagrado es cómo te cuidas en eso, qué haces con eso y qué haces cuando después llegas a ese punto en donde, bueno, ya no puedo hacer más nada. Bueno, acordate que existe todo. Y esa es la energía de la tierra también. Te dice, la tierra está conectada con la unidad, ¿no? Y te dice, con la naturaleza, te estoy cuidando todo el tiempo. Están los animales, las plantas, los pajaritos, la tierra, el otro, el aire, la inhalación, la exhalación, el sol, la luna. Todo eso te está ahora acobijando. Todo eso está en vos. Todo está vibrando todo el tiempo. Entonces, soltamos y dejo que entre esa energía. qué bonito, Juli, como lo planteas, pero la verdad, como yo te decía, yo soy ignorante frente al tema, pero en algún momento estudié, pero como que no logré, bueno, quizá era yo en ese momento que no estaba lista para esta información, pero era como, hasta este momento, nunca, porque participé en un grupo también donde todos los días enviaban como la energía del... Y yo decía, ¿de qué me sirve esto? Pero hoy día recién escuchándote puedo darme cuenta que me podía ayudar de mucho. Porque esto de llevarlo a lo cotidiano a mí me permite verme en este espejo en este reflejo que dices, porque es, siento que es tremendamente valioso el poder permitirme ser lo que hoy puedo ser, lo que tengo disponible para ser. Y no forzarme de esta, como te decía, esta pseudo espiritualidad de que tienes que estar ahí todos los días y tienes que meditar. ¿Y qué pasa si un día no quiero, po? Si me siento enferma, estoy cansada o no quiero nomás. Tal cual, tal cual. ¿Cómo aceptarlo? También forma parte del camino no querer hacer un trabajo meditativo un día.
Y no tenerlo como una imposición de todo lo que tienes que hacer, porque en el fondo es como salir desde una estructura social de lo que te exigen hacer para entrar en otra rigidez, quizás más espiritual, pero que en el fondo te está llevando por la misma estructura. Y como que a veces me generaba un cortocircuito y eso Sí, sí. sí, al 100%, Ro. Para mí, por eso a mí me gusta compartir el Solking con preguntas en el día a día cuando pongo el texto, porque las preguntas en realidad te abren a lo que vos estás viviendo hoy. Y eso no significa, nuevamente, yo no sé si vos estás en luz o en sombra hoy con la energía. Vos hoy estás como estás y eso está bien. El tema es que vos te lo preguntes y vayas a esa información y que la descubres en tu propia voz interna, no en que si hay que meditar 38 horas ¿para qué? Te dice la energía. Quizás tu alma ahora en este momento necesita que corras, que te des contra la pared para que algo te pase que es crucial para tu alma y eso es completamente válido, ¿no? Entonces, el lenguaje del Solking, incluso desde donde yo lo comparto, tiene que ver más con ir hacia adentro. El Solking te va a mostrar millones de formas en las que vos te podés ver, amar, entender, respetar, perdonar, integrar, pero al final, la única que puede hacer eso sos vos con vos misma. La única que puede entrar en todas esas facetas sos vos con vos misma. Y cuando entras en sombra de esto que decíamos, ¿no? Empiezo a jugar. ¿En qué energía estoy hoy? Y no importa que hoy sea, por ejemplo, hoy es viento cósmico. Y no importa que hoy sea viento cósmico. Yo cómo me siento. Porque al reconocer ese cómo me siento, voy a poder incluso a través de las energías armonizarme y decir, ah, bueno, hoy acá estoy en sombra en esto y está bien. ¿Qué me equilibra? ¿Qué me da eso que necesito para armonizarme? O solo para aceptar y como decías, lo vivo y me voy a dormir y mañana me despierto diferente y buenísimo, lo transité y lo necesitaba, pero lo acepto, ¿no? Entonces sí, es por eso la soberanía energética, el entender que todo es energía y que todo está sucediendo al mismo tiempo y que todo es solo aquí y ahora, que cuanto más estamos construyendo desde la mente, todo eso, voy hacia allá, voy hacia allá, voy hacia allá, te perdés lo que ya está pasando, te dice la energía, Aquí, ahora. tal cual. Y la magia, ahí está la energía del mago, la magia del aquí y ahora, la presencia. Esta es una de las energías más complejas. Yo cuando le toca a alguien esta energía o cuando a alguien le toca el propósito álmico esto, al igual que hablábamos de la luna recién, o hay energías que son complejas, porque humanamente se nos enseña el presente muy distorsionado. Entonces, claro, cuando me toca habitarlo y soy el protagonista de ese presente y una persona que está más aquí y ahora, por ejemplo, con este mago, o que está más conectado con el mundo espiritual, entonces puede percibir diferentes tiempos al mismo tiempo. Claro, visto de afuera es el loco, visto desde afuera y desde una estructura lineal es el que está mal, el que está perdido, el que hay que empastillar, ¿no? Uy, que sí. Entonces, entonces nos toca reconocer que en el presente están pasando tantas cosas que cuanto menos me pierdo, más voy a poder percibir ese regalo del aquí y ahora. Pero cuando me pierdo, no pasa nada porque voy a poder volver, porque estoy acá, porque en Porque realidad está ahí. nunca me fui. Lo único que estoy haciendo es experimentando todo desde una manera que estoy eligiendo, pero lo puedo acomodar. Y esa es el otro regalo del Solkin. Sos creador, hay liberación. Finalmente te libera, es como, bueno, ok, estoy acá y puedo estar acá y me puedo mirar de esta manera y puedo experimentar lo distinto y está bien. Y ese está bien es casi un milagro humano, porque es Qué como, maravilla. siempre hay algo que corregir, siempre, no, la verdad es que no. Hay que reconocerse qué estás haciendo con tu energía y cómo la estás usando para con vos y eventualmente, obviamente, para con el otro, para con lo otro, porque no hay separación. Porque es como si estuviésemos, a mí siempre me gusta mostrarlo como si estuviésemos adentro del agua, ¿no? Que uno, si estuviésemos adentro del agua, nosotros nos damos cuenta que estamos adentro del agua, yo muevo un brazo y me doy cuenta que al mover el brazo todo se mueve, ¿no? Lo que pasa es que Exacto. estamos acá, no vemos que hay agua, no vemos que yo al hacer esto estoy moviendo otras cosas, entonces naturalizo que no está Mm. pasando nada, ¿no? Como el efecto mariposa, en el fondo. Claro. Todo es un eco y un reflejo, una resonancia de lo que estoy yo moviendo. Juli, yo insisto, desde esta ignorancia, te he escuchado dos veces mencionar como una lectura de el Solkin y mencionaste si esta le toca a alguien en misión de vida.
¿Qué es eso? Porque yo conocía de verdad el sincronario como con la energía del día. Y por eso yo quedaba así como, no sé, como que me faltan partes, po. Tal cual. Después tenemos que hacer tu información, Rob. Ah, Me gusta, me gusta. Cuando quieras. Es así, el sincronario lo que nos revela es la información energética de la fuente diaria, ¿no? La energía que estamos todos los días transitando. Siempre digo, es una perspectiva, ¿no? Es una información. Ahora, también nosotras nacemos bajo una frecuencia. Al nacer bajo una frecuencia, vibramos esa información. Entonces, de ahí nace la carta natal maya. La carta natal maya es esa herramienta de autoconocimiento que te permite a vos registrar con qué frecuencia y con qué vibración y en bajás. ese caso lo que tú mencionabas que tú eres luna. Exacto. Ya, vale. Entonces, como yo soy luna, ahora no solamente te da la información de la frecuencia con la que bajaste y te dice tus luces y tus sombras, tus desafíos, lo que te sale más, lo que te sale menos, hacia dónde vas, cómo viene a desarrollarse esa alma, los dones ocultos, sino también el propósito álmico, el para qué. El para qué el alma baja de esta manera. Y eso es lo que yo te compartía, que siempre que miro mi ciclo, mi propia carta y todas las veces que lo hice antes de compartir, no todos esos años que estuve como yo misma jugando conmigo, la carta natal maya lo que te marca es la forma en la que tenés de moverte en tu propio propósito. Nosotros no tenemos que ir a algún lado, nuestro propósito no está afuera de mí. Mi camino está siendo aquí y ahora. El tema es cómo lo danzo, cómo lo vibro, qué está pasando, ¿no? Entonces, el Solkin te da esa carta maya en donde te habla de la frecuencia con la que bajaste y el propósito álmico, el camino con el que te vas moviendo en tu propia frecuencia. ¿Qué te sale más? ¿Qué te sale menos? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué venís a trascender? Pero esa trascendencia no como algo que me muero y cuando me morí se Sí, aparece, sino como como el integrarlo, aceptarlo, vivirlo, hacerlo tuyo, no, sí lo entiendo. Sí. exacto, tal cual, Ro. Como energía en movimiento, ¿no? Yo estoy todo el tiempo moviéndome y algo estoy integrando. Entonces, el propósito te va marcando el ciclo de cada una. En la energía diaria sería los 13 días que estamos transitando, pero en la energía natal es tu ciclo álmico en el que naciste. Y eso te va revelando, te va conectando de forma armónica con tu pulso en vez de obligarme a hacer cosas que yo no soy, lo mismo que decíamos con la luna. Por más de que yo me quería poner en, bueno, vamos, todo lineal y no me tiene que pasar más nada y tengo que estar así, así es. No, sos luna, sentís, te van a pasar cosas, la tenés que procesar. Bueno, una vez que reconoces tu pulso y tu frecuencia, seas cual sea, entras en tu armonía natural. Y eso hace que puedas moverte en tu propio espiral evolutivo de conciencia de forma armónica. Vas a reconocer tus desafíos, ya en tu camino, ¿no? Tu propósito, para qué vino mi alma, qué es lo que está desarrollando. Y vas entrando en eso que es más fácil, que vas entendiendo. A mí me pasaba que, esto tiene que ver con la carta natal, ¿no? A mí me pasaba que, por ejemplo, me enojaba mucho con algo o me peleaba, decía, ay Dios, no entiendo, y agarraba mi carta y decía, ah, claro. Claro, si yo vengo a trabajar esto, ¿cómo no me va a costar? ¿Cómo no me voy a tener que hacer 45 conversaciones para llegar a esa claridad? Yo me acuerdo que tenía un maestro que me decía, hey, usted vino a trabajar la paciencia y no es que un ángel le vaya a golpear la puerta y le va a decir, tome, aquí tiene 1 kilo de paciencia. No, la vida le va a poner personas y situaciones para que usted trabaje la paciencia. Así como, gracias, Una de gracias por eso. Ah, Bueno, esa es la carta. La carta es un regalo del alma, por eso para mí es maravilloso, porque primero te conecta, y estas son mucho las devoluciones también que me dicen, ¿no? Te conecta con algo tan que vos ya sabés de vos, que en el fondo te lo termina de ordenar, te termina de ordenar ese pulso divino que vos ya sabés, que igual te estás esforzando por hacer otra cosa, pero en el fondo tu alma sabe. que es para allá, que es para allá. Exacto. Y cuando alguien te lo lee y te lo dice, decís, tal cual. Entonces ya en vez de pelearte, empezás a jugar tu propio juego. Y eso hace, el Solkin y la carta maya no habla de, no es tan terrenal quizás como la astrología convencional, que está buenísima, porque obviamente toda esa información que nos ayuda a conocernos, pero por ejemplo la astrología convencional lo que tiene de bueno también es que te da como cosas más concretas terrenales, ¿no? La carta maya es energética, habla de tu energía. Vos con tu energía Dale. haces lo que quieras. Yo, por ejemplo, sos viento, Mm. buenísimo, trabajás la comunicación, pero haces lo que quieras con eso. La comunicación, la expresión, mientras vos estés en coherencia con tu energía,
dedicate a ser contadora si querés, no pasa nada. Lo que importa es esa coherencia porque te permite moverte en libertad. Te permite al final expresar en la materia como quieras, porque la que está integrada o está en armonía o está en esa paz de movimiento, en donde sé que voy a estar en sombra, pero es mi sombra. Ya no es una sombra adquirida, en donde tomé encima me estoy cargando de más mochilas. No, qué buena, sí, porque en realidad es como de repente, yo digo, es tanto así como que, ay, que llega un punto en como que, como decía, más falta si para en el mundo, me quiero pero bajar, tal cosa. porque es tanto. Exacto, exacto. Y ahí y a mí me pasa un montón. A mí el Solking también tiene otras cosas que me fascinan muchísimo y lo comparto mucho en los talleres y voy a ver si puedo el año que viene ya armar más cosas para que la gente pueda ver palpable esto, porque el Solking tiene también la posibilidad de entender las energías del otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos y yo nos juntamos, estamos creando otra energía que nos impulsa nuestra alma en algo. Después vamos a ver qué energía tenés vos y qué energía tengo yo, y ahí empezamos a verlo, ¿no? Pero esto, ¿qué pasa? Cuando naces en una familia, empezás a entender para qué tu alma nace ahí. ¿Para qué? Mira, qué interesante, ¿eh? ¿Cuál es el aprendizaje al final? Porque ya ni siquiera se trata de mamá, papá, hermanos. Se trata de que tu alma eligió un escenario, eligió una forma, está vibrando en algo, porque hay un aprendizaje ahí que necesitas ver en vez de seguir sufriéndolo. Y el Solkin te lo revela. Y seguís caminando y seguís tu vida y de repente te cruzas con alguien, nosotras ahora, y decís, bueno, a ver, ¿para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está Qué, vibrando? qué genial eso, porque finalmente podemos ir viendo, cuando tú me hablabas de esto, yo pensé inmediatamente en las constelaciones familiares. Cómo todas las herramientas te van conectando con estos aspectos de la vida que son súper importantes de observar. Tal cual. Porque, claro, por algo escogiste a esa familia. Exacto, Y exacto. qué bueno. Y te devuelve el poder, que para mí eso es lo más sagrado, te devuelve el poder, al final es, no es ni pobrecita yo, ni uy, qué garrón que hago ahora, sino que al final es, ok, esto tiene un sentido en mi vibración, en mi frecuencia, y cuanto más me responsabilizo, porque finalmente tiene el sentido de que crezca con eso o que lo vea, cuanto más lo hago, más en paz me siento, más libre me siento y puedo jugar en la materia con todo lo que tiene la materia sin entrar en eso que duele tanto que al final no lo puedo experimentar o que me pierdo, ¿no? Eh, y eso para mí es muy maravilloso, porque al final todo tiene un sentido, todo está ahí como diciéndote, nada es casualidad, por más de que uno diga, uy, sí, no, 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 Oye, este, mira lo que me hizo. No, está ahí claro, porque te está mostrando y tienes que aprender algo, pero a veces no queremos aprender. Entonces nos vuelve a pasar lo mismo porque no aprendemos a observar y nos seguimos moviendo desde esto, como esta imposición de lo que se debe hacer o cumplir. Qué genial, qué genial. Esa parte yo de verdad que no la conocía del qué bueno, sol. Qué qué bueno. genial Es poder un, ampliarlo como áreas que son tremendamente relevantes en la vida. Es que es un cotidiano con todo, con todo, con todo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho esto, hay experiencias que sé que van a ser difíciles, no sé, tengo una charla difícil, por ejemplo, y digo, a ver, ¿qué energía hay mañana? ¿Y qué energía es la persona? ¿Y qué energía soy yo? Y cuando veo el lenguaje digo, ay, qué perfecto que está hecho esto, Dios mismo, porque lo ves y te habla a vos. O sea, en serio Y decís, eso, y eso también se podría llevar, por ejemplo, y ahí como inventando a lo mejor, al tema de las relaciones de pareja. claro, es de relación, son todos los vínculos, todos los vínculos, todos. Parejas, hijos, familia, socios, trabajos, grupos. Yo cuando hacemos los talleres hago el kin del grupo, porque el grupo está Wow, trabajando algo y se por algo revela. nos encontramos. Exacto. ¿Por qué nos Qué genial, encontramos? La resonancia. Ujú. qué Sí. buena, Por eso se qué llama sincronario, porque en realidad estamos todo el mm, tiempo sincronizando, todo el tiempo estamos vibrando, con nada todo. es casualidad. No es esto de que vos me escribas a mí y que estemos compartiendo, hay una vibración que nos conecta, si no estaríamos con otras personas, ¿no? Claro, o sea, no me habría llamado la atención escribirte justamente a ti como hoy día en la mañana me hicieron una entrevista. Y la persona me decía, no es casual que dentro de las, no sé, pues 6.000 personas en el mundo te escribiera a ti, po.
exacto, algo hay. Qué exacto. genial. Sí, lo encuentro de verdad. Es que de verdad me voló la cabeza, Juli, porque cuando yo, como te decía, en este grupo compartían el sincronario del día, yo decía, ¿y de qué me sirve esto a mí hoy día si a lo mejor hoy día estoy enojada? Y, y entonces siempre, la verdad que lo pasaba, lo pasaba, lo pasaba. Pero también como uno tiene que aprender y dejar de darse contra la pared, yo dije, no. Y cuando te escuchaba en las aulas hablar y cuando tomé el taller de la semilla, yo dije, no, a ella. Porque de verdad, insisto, era como que yo veía como las figuritas del sincronario y como que te corrían por las venas. Yo dije, no, ella es, porque lo vive, lo respira y lo llevas a lo cotidiano, por lo práctico, que en el fondo siento que estas herramientas, que son tremendamente valiosas, hay que llevarlos a eso, a lo práctico, no dejarlas tan elevadas porque al final llega un punto en que no las alcanzo. Hay días que realmente no las voy a alcanzar. Y además nos anula. A mí eso es lo que a mí me pasa mucho de esto, de, sobre todo en el mundo espiritual. Nosotras nos pasa, por ejemplo, que el camino energético para mí viene de mucho antes. Entonces ahora que está todo masivo, como, claro, mis experiencias son de ir hacia adentro. Y ahora si alguien viene y me dice, ay, hay que respirar porque hay que respirar. Y loca te respiro porque hay que respirar. Voy a respirar si yo quiero respirar y si verdaderamente me conecto con esa frecuencia. Y eso empieza, pero tiene que ver también con que se masificó todo, incluso hasta eso tiene un sentido, ¿no? Que se masifique todo para que todos nos demos contra la pared con lo que sea necesario para poder encontrar esa autenticidad de cada una, pero el darnos cuenta que al final, si uno admira afuera y lo deja todo afuera, estamos no entrando adentro. Entonces, ¿qué me importa? Por eso a mí el Solkin yo lo amo y realmente me parece sagrado, pero digo, esto es una herramienta que ojalá que a todos nos revele y nos lleve a sentir, a conectar con la vida, a conectar con tu pulso y con el pulso externo, que es un solo pulso. Es para eso, es como un bastón, te dice, es como agarras el bastón y vas ahí y dices, ah, puedo caminar, ah, puedo caminar, y en un determinado momento decís al bastón, te amo, gracias, te Ya, honro, pero ¿no? no me... Y es eso. Entonces, sí, en el Solkin hay mucha estructura también, por eso hay muchas personas que lo comparten con estructura, y a mí yo nunca conecté con eso, porque no lo entiendo así, porque no lo vibro así. Pero con esto de darte cuenta que está en tu ser, que vos sos eso, que al final en cada experiencia que estás habitando hay un arquetipo que te está reflejando o una energía que te está reflejando. Y eso a mí me hace mucho más sentido, siendo que yo, hasta que empezamos la conversación, me he considerado súper estructurada, pero la verdad es que, claro, desde esa visión más como ese orden, esa pauta del sol, que no, nunca me hizo un sentido real, como por ejemplo ahora sí me llama la atención, porque tengo amigas que me dicen, pero dame tu fecha y te lo saco. Es que no, porque no me... Pero ahora cuando agrega la misión de vida, las energías que puedes compartir con otras personas, como que siento que ahí ya, sí, como que Sí. ahí ya me hace más sentido. Sí. Sí, Roy, encima a nivel familiar, a mí, por ejemplo, esto que hablamos, yo creo que no existe persona que no tenga conflicto familiar, si existe que levante la mano y nos cuente. No, y claro, como lo hizo, que haga cursos, talleres, charlas, no sé, no Claro, me acuerdo. pero una de esto, finalmente el sol quien empieza a liberarte porque te devuelve el poder y te va mostrando cómo ese vínculo que estás teniendo, sea cual sea, con una pareja, con la pareja más complicada que tuviste, con la pareja más linda que tenés, con la pareja vincular de familia más compleja o la más linda también, incluso la linda y la fea te están mostrando que ahí hay algo para vos. Ahí hay algo. Entonces, cuando algo cuesta muchísimo y fortaleces la conciencia de eso en vos, al final liberás al otro y te liberás a vos en ese movimiento, porque hay una divinidad que te lo muestra, te dice, lo que está pasando acá, vos crees que está pasando tal cosa, porque te estás peleando, porque no, pero lo que está pasando acá Mm. es que estás trabajando, por ejemplo, no sé, la energía del viento. Por tal, con esta persona vos perfeccionás la comunicación. Y claro, por eso te cuesta comunicar o hablar. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que salgas al mundo,
seguí trabajando esta energía porque vas a poder trabajarla mejor con la otra persona. En el mejor de los casos. Y si no, agradece y seguí tu trabajo, pero ya sabes lo que estaba pasando, porque eso te Ay, desafía. sí. Yo siempre digo, el que en mis clases les digo, el que te cae más mal es el que más te está enseñando. Así que trata de abrazarlo, aunque sea energéticamente, pero dale las gracias, porque ahí hay mucho aprendizaje. Y ese es el estado de ir hacia adentro para despertar esa conciencia que es individual y es colectiva, porque nos trasciende, porque al final creo que estaba pasando conmigo y no, te muestra que es, ¿sabes qué? Esto que te está costando mucho es porque aprendiste socialmente y culturalmente y familiarmente que no sé, que decir tu verdad es malo. Entonces, cuando vos liberás esa conciencia, la estás liberando en el campo. Y porque la vibrás en esencia. Entonces ya está, al final después, cuando venga el otro y puede seguir pasando lo mismo, pero la que ya está liberada sos vos. Entonces la que puede decir que no y que sí en paz sos vos. La que puede poner límites sos vos, pero no porque te acepto porque te acepto. Lo pude ver, lo pude percibir, lo pude sentir. Ah, y eso me libera a mí y libera lo cuántico, ¿no? El energético. Entonces, para mí eso es espectacular. No hay, lo vincular es la más, mira, yo también, a mí el Solking me permitió, lo empecé a compartir cuando empecé a canalizar. Cuando empecé a canalizar, entendí finalmente toda la herramienta. Es como, claro, es como todo se me terminó de encajar, ¿no? Hizo ¿no? Y, y en esa danza de canalizar, claro, yo hacía las lecturas y antes de hacer las lecturas canalizaba y miraba, por ejemplo, una carta familiar, miraba las energías. Y lo que me llamaba la atención era que la canalización y después la carta era la misma información. Y yo decía, qué loco, claro, esta persona, por ejemplo, me decían en la canalización, no sé, está trabajando, por ejemplo, vamos con el humano, está trabajando la toma de decisiones, el ser libre, por ejemplo, de pensamientos, de emociones. Claro, y entonces antes de ver esto me decían en la canalización, no, cuando se junta, no sé, con la madre, está trabajando sus creencias, tiene que tomar decisiones, lo va a enfrentar a tomar decisiones, lo va a enfrentar a ser libre. Y después iba hacia la energía de la familia, de la madre y el hijo, y veía esto. Qué Y yo maravilla. ¿no? Y te ordena y nuevamente y te libera y cuando vos te peleás con el otro decís, ok, está bien, me va a costar porque tiene sentido, porque estoy trabajando esto. Lo mismo en luz, es hermoso porque estoy trabajando con esto, cuando me junto con una persona que nos liberamos, por ejemplo, cuando me junto con una persona que potencia mi conocimiento, la sabiduría, la información, entonces nos liberamos, nos ayudamos mutuamente, tomamos decisiones. En luz también pasa. Y está buenísimo, empezás a entender por qué resonás más con esa persona que con otra, ¿no? Qué genial, Juli. De verdad, ha sido una muy agradable experiencia poder tenerte solo para mí y irte preguntando cosas y la forma, la metodología en que lo aplicas, de verdad, me hizo mucho, pero mucho sentido. ¿Hay algo más que nos quisieras compartir? ¿Algún taller que tengas próximamente? ¿Alguna actividad? ¿Esto de tus lecturas? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Me encantó. Gracias, Ro. Sí, que las personas que se quieran hacer la carta maya, que invitadísimas a que se la hagan, me escriben ahí al Instagram, ok, Julieta Molina, o la página web julietamolina.com.ar. Para mí es una herramienta hermosa. Siempre digo que es esa herramienta de autoconocimiento. Te empezás a conocer a vos y entonces todo empieza como vos misma te llevas a esta claridad, ¿no? Aparte es un lenguaje fácil porque son todas energías conectadas con la naturaleza. Si yo te digo viento, no necesitas mucho saber qué es la teoría del viento, ¿no? Empezás No, a pues, conectar con eso. Entonces, exacto. incluso aunque la carta, que entenderla vas a entender, pero incluso pasaron 3 meses y te olvidaste todo, aunque tengas el audio, vos la agarrás y vas a poder entender el lenguaje, ¿no? Tu propio lenguaje. Así que para mí, el que salga la carta, invitadísimos. Después, la formación, si quieren hacer el curso, Ujú. está el nivel 1. Ya en octubre voy a lanzar el nivel 1 mucho más Bueno, masivo, así que lo van a poder como ver. ya, genial. Y bueno, y después los talleres que voy haciendo en el año cada tanto, anótense, súmense todo en el Instagram, voy avisando. Ya. Así que están invitadísimos. Y gracias. Igual nosotros cuando compartamos el video vamos a poner ahí tus redes sociales para que vayan, te sigan.
y estén pendientes de tus actividades. Yo la verdad es que me voy a dar la oportunidad de aprender, pero por un tema así como, porque me ha hecho mucho sentido de verdad en el tema sobre todo de los vínculos, Bueno, que siento que hoy en este momento es un tema que tengo que realmente volver a comprender qué es lo que está pasando con mis vínculos. Así que sí o sí estoy, estoy ahí, Juli. ¿Ya? qué Así bueno. que eternamente agradecida, me encantó de verdad la forma en que lo explicas, cómo lo manejas, cómo lo llevas a lo más práctico. Lo que yo valoro mucho y siempre digo es tomar la información y bajarla como si le estuviéramos explicando a un niño de 5 años, porque hay muchas cosas que quedan ahí arriba, tremendamente elevadas y que quedan ahí como de bonito y no nos sirve, pues. Así que gracias, gracias, gracias por esta hermosa conversación, Juli. De verdad que me encantó. No, gracias inmensas. Un placer, un honor y también hermoso conocernos. Así que gracias por este compartir y dejarme compartir y que llegue a más. Sí, Gracias. sí, de verdad. Es como brillas, brillas cuando hablas de eso y eso a mí me encanta porque en el fondo sentir la pasión de lo que haces em, es realmente muy enriquecedor, de verdad. Así que te lo agradezco enormemente, Juli. Así que muchas, muchas gracias por esta hermosa conversación del día de hoy. Gracias, gracias inmensas a todos y están todos más que bienvenidos. Y bueno, y pronto te venís, así hacemos tu carta y te enteras de Ay, cositas. sí, de todas maneras, porque de verdad yo quedé así como con muchas, muchas dudas, así que te voy a escribir al tiro. Me ¿Ya? encanta. Así que un abracito, Juli. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazote. Que estés muy bien. Chao, chao.